¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast aquí en Impulso Class. Hoy día vamos a tener un tema espectacular, así que bueno, acá estoy con Daniel. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez. Dani, presenta por favor el podcast y a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada, es una amiga que ya conozco hace unos años, es una cantante, también directora de alabanza, Marisol Tocto. Hola, Salúdanos, por favor. ¿cómo están, chicos? Daniel y Giovanni, es un gusto poder acompañarles en este espacio hoy. No, y gracias por aceptar la invitación, de verdad que hemos visto cómo has estado últimamente creciendo mucho en la música, ¿no? Ahí con tus canciones, ahí te hemos visto abriendo algunos artistas, ¿no? Y de verdad que es una bendición, ¿no? Poder tener esa música y poder, ¿no? Bendecir a muchas personas. Y bueno, el día de hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante y creo que muchos nos vamos a sentir identificados porque ¿quién no ha pasado un momento difícil y le ha tocado servir ahí pues con toda la carga encima, ¿no? Entonces, hoy ya vamos a hablar sobre eso, ¿no? Y bueno, Marisol, quisiera en primer lugar pues preguntarte para ti, ¿qué significa adorar, la adoración para ti? ¿Qué significado tiene? Siempre cuando viene esa palabra a mi mente, yo lo veo como un sacrificio. La adoración para mí es un sacrificio, o sea, porque no siempre tenemos las ganas, no siempre tenemos la emoción, el sentimiento, pero aún así tenemos que elevar. Es como Abraham cuando subía a la montaña tenía que ir y adorar a Dios, pero lo hacía en contra de su voluntad, ¿no? Y creo que la adoración es eso, es morir a tu carne, morir a ti, o sea, elevas ese sacrificio de alabanza y adoras. Aparte que también es un estilo de vida, no solo lo adoramos en la iglesia, le adoramos afuera también. Cuando no tienes que responderle al amigo que te cae mal, estás muriendo a tu carne y de esa manera estás adorando también a Dios. Y servir en alabanza, ¿qué significa para ti? La alabanza propiamente dicha en la iglesia es un llamado, o sea, si lo vemos como ministros que estamos al frente, es responder al llamado que Dios te ha dado, y si lo vemos desde la congregación, es una forma de entregar también tu alabanza, tu ofrenda, ¿no? Pero como ministros es una gran responsabilidad, creo yo. Eh, es más que una responsabilidad, es el llamado que Dios ha dado a tu vida. ¿Cómo fue para ti comenzar en este camino? O sea, ¿cómo descubriste, por ejemplo, que tenías el talento en la música? No sé si primero fue talento en la música y luego tu servicio siendo parte de un equipo de alabanza, o lo descubriste a la vez. ¿Cómo fue? Sí, fue desde niña. Yo nací en un hogar cristiano. Desde los 4 añitos me gustaba salir al frente a cantar cualquier cosita. Todas las navidades, así, fechas especiales salía a cantar. Pero como parte del Ministerio de Alabanza fue a partir de los 12 años, 13 más o menos, cantaba mal, ¿no? Desafinando y todo, me apagaban el micrófono. Pero de ahí uno persiste, ¿no? Y cuando le gusta, a mí me gustaba mucho, pero yo crecí en la provincia y ahí no había como pues escuelas de canto. Sí fui a algunos profesores particulares y fui aprendiendo así poco a poco con la experiencia, pero no siempre fue algo como que dijera yo quiero componer mis canciones, no siempre fue así. ¿Cómo llegaste a ese punto de poder animarte a lanzar canciones propias? Uy, ha sido un proceso bien difícil porque yo estaba pasando por un cuadro de depresión y ansiedad. Siempre me gustó el arte, me gustó mucho leer desde muy adolescente. Me leí muchos libros, obras, novelas, teatros. Me gustaba leer y siempre me gustaba escribir también y escribía poemas, ¿no? Pero cuando yo fui diagnosticada por epilepsia a los 18 años, que estaba empezando a estudiar medicina, y entonces a partir de ahí empezó como mi lucha con el cuadro de la depresión. Yo tenía que tomar medicamentos para no convulsionar. Entonces, pero yo decía, voy a dejar de tomar la pastilla para poder tener fe y decir, Dios me va a sanar. Y cuando Dios no me sanaba y volvía a convulsionar, entraba en depresión. Y decía, Señor, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a otros les sanas y a mí no? Y esa lucha fue durante 10 años. 10 años de mi vida estaba como que no voy a tomar, sí voy a tomar, no voy a tomar. Y ahí fue cuando empecé el cuadro de ansiedad y depresión. Y empecé a escribir la primera canción que fue Aquí está mi corazón,
que la escribí después de llevar el curso con Quique Pavón, donde los conocí a ustedes. Y esa fue la primera canción que pude terminar de escribirla, ¿no? Pero y dije, esta canción me edifica mucho, quisiera que también pueda edificar otras vidas. Pero esa canción realmente fue el resultado de un proceso largo de ir aceptando la voluntad de Dios, aunque no me guste esa voluntad, ¿no? Fue aceptar el diagnóstico a pesar de que Dios me diga, todavía no vas a ser sana. Entonces fue eso lo que me invitó a... Cuando yo iba a las iglesias a cantar y contaba mi testimonio y venía alguien y me decía, yo también estoy pasando por un proceso de ansiedad. Yo también, y dije, no, tengo que seguir haciendo esto. Wow, tremendo. ¿Y cómo fue, o sea, superar, o sea, cómo fue ese momento de poder servir a Dios durante esos momentos difíciles? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Y qué fue lo que te ayudó a poder mantenerte sirviendo a pesar de eso? No, fueron 10 años de siempre estar, Señor, estar como que en el filo de, pero tú no me sanas, ¿por qué no me sanas? O sea, yo te sirvo, yo hablo a las personas que tú eres un Dios sanador, pero ¿por qué a mí no me sana? ¿Qué está fallado en mí? ¿Qué está fallado en mi fe? Y siempre te auto anulas y dices, el problema soy yo. Recién fue 10 años después cuando vine a Lima a vivir sola y pasé como mi vía crucis y mi caminar con Dios sola, ¿no? Y decir, ahí fue donde yo una vez estaba yendo a orar al culto de oración de las 5 de la mañana y yo convulsioné en Avenida Bolívar, sola, y yo despierto, y cuando uno convulsiona despiertas y no recuerdas ni tu nombre ni en qué planeta estás. No recuerdas nada, yo solo vi 2 hombres que estaban preguntándome quién eres, cómo te llamas. Y en ese momento yo me enojé mucho con Dios y le dije, Señor, yo estaba yendo a orar. ¿Por qué permitiste que me pase eso en el camino? Y fue como un reclamarle a Dios, Señor, si tú no me vas a sanar, mejor llévame. Ya no quiero vivir. O sea, ya no quiero vivir. Eso fue el colmo de los colmos. Y dije, toqué fondo. Hasta que en ese proceso, yo dije, ok, voy a escribir una canción y de ahí me lleva, Señor. Ok, lo último. Lo último que quiero. Porque siempre en la vida estaba como que algún día quiero cantar, algún día. Pero dije, este es mi último sueño, mi último deseo. Y ahí como que al escribir la canción me di cuenta que todo el dolor de no ser sanada, este dolor puede servirle a alguien, porque después empezó a bendecir vidas. Y el Señor me habló después en el camino, este era el propósito de tu enfermedad. O sea, tú tienes una historia que contar de la alabanza en medio del dolor. Hay personas que su testimonio se trata de, le alabo a Dios porque me ha sanado, pero tu historia se trata, te alabo aún cuando no me ha sanado. A pesar de... Y eso es más heavy todavía porque no todos le servimos a Dios ad honorem. A veces le servimos porque nos sanó, porque nos dio un trabajo, porque no le servimos porque ha habido un beneficio de por medio. Pero ¿y qué tal si no hay ese beneficio, no? Entonces, eso realmente me tocó y me dijo, sí, Dios me dijo, esa es tu historia y yo te voy a sanar cuando yo quiera. Bueno, y en ese caso, ¿qué versículos bíblicos, o sea, qué pasajes bíblicos fueron tu sustento en ese proceso? Ay, fue difícil. Ahí, mi versículo favorito es Oseas 2:14, donde dice, entonces hablaré a tu corazón, entonces te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Realmente yo pasé un desierto de 10 años en donde no entendía el propósito de mi enfermedad. 10 años en donde me sentía sola. En el desierto estás sola, tú y Dios, y el desierto es oscuridad, es necesidad, es hambre, es sed. Y yo creo que esos 10 años de no saber por qué y para qué era el diagnóstico, fue como que buscar el propósito. Pero cuando lo encuentras, entonces tienes el por qué estar vivo. Y se acabó todo mi crisis existencial. Y ya no más le dije, Señor, sáname, sino que le agradecí. Le agradecí porque si no, no estaría contando esto acá. No estaría contando nada de esto, pero sí, Oseas 2:14 le dio propósito a mi vida, porque realmente todos pasamos un desierto y a veces renegamos de él y no entendemos que el desierto es ese momento de intimidad que Dios busca con nosotros. Es para enamorarnos. No, tremendo. ¿Y alguna canción quizás que fue también tu apoyo en ese tiempo o canciones? No, ahí escribí, aquí está mi corazón, David. Canciones, quizás canciones de otros
cantantes, artistas que quizás tú sientes que te... En esa época Julio Melgar también estaba pasando por su proceso de cáncer y que escribió Cuerdas de Amor. Aunque pase el tiempo, wow, era como cantarla como si lo hubiera escrito para mí, porque de verdad pasaba el tiempo y yo no veía ni por qué, Señor, estoy así, por qué permites esto. Y sí, esa canción fue una bandera, un himno para mí. Me gustó como dijiste el hecho de poder encontrarle propósito al dolor, ¿no? Creo que nuestra vida cobra sentido. A ver, sí es cierto que el caminar de un cristiano es así, o sea, creo que a estas alturas, sea que seamos parte de un equipo de alabanza o no, como cristianos debemos tener claro que hay temporadas de desierto y hay temporadas no sé, de lluvia, de paraíso. De hecho, estudiábamos hace poco en la iglesia un curso que eh, allá en Israel, en el antiguo Israel, de hecho hasta ahorita, ellos no tienen como, o sea, climáticamente, no sé, no conozco la ciencia que estudia el clima, no sé cómo se llama, pero hay 4 estaciones, ¿no? Lo que nosotros conocemos como verano, invierno, etcétera. Pero para ellos no, para ellos hay 2, que es sequía y lluvia. O sea, en otras palabras, desierto y, y no desierto, o sea, ¿no? Entonces, nosotros creo que como cristianos debemos entender que en nuestra vida es necesario el desierto. O sea, es necesario el desierto. ¿Y por qué es necesario? Y creo que lo dijiste muy bien, poder encontrarle el propósito le da el sentido. Ahora, sí es cierto que a lo largo de nuestra vida, en los desiertos que nos toca enfrentar, algunos los podemos sentir más fuertes o más largos que otros, ¿no? Pero todos tienen propósito. Ahora, no solo en algunos los sentimos más cortos y en otros los sentimos más largos, sino que inclusive el propósito no necesariamente lo encontramos en el medio del desierto, sino recién cuando salimos del desierto. Entonces, por eso que es clave o sea, canciones que hemos compuesto nos van sanando, ¿no? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, yo compuse una canción cuando pasé uno de los momentos más oscuros de mi vida y yo necesitaba, mi lenguaje de amor es el contacto físico, ¿no? Entonces se me había privado de algo y lo que yo quería era sentir un abrazo. O sea, yo extrañaba que alguien me abrazara, literal, era lo que yo sentía. Entonces me metí a mi cuarto y compuse Abrázame. ¿No? Pero esa canción durante un año y meses solo lo cantaba en mi lugar secreto. Y abrázame, y abrázame, y abrázame. Y literalmente podía sentir cómo Dios iba abrazando el corazón, cómo iba sanando, ¿no? Pero también nos apoyábamos, pues, o me apoyaba con canciones que van saliendo. Ahora a lo que quería llegar es como, a ver, hay desiertos donde el propósito cobra sentido en medio, pero hay desiertos donde después entiendes el propósito. Pero lo cierto es que las canciones, otros que somos músicos, creo que estamos de acuerdo los tres, de que se vuelven tan reales y lo que tú decías, ¿no? Se vuelven como, oye, yo siento que esta canción la hicieron para Para mí mí. o alguien le contó mi historia, porque es que es realmente todo lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Ahí nacen canciones como El Alfarero, que tienen que ver con que Dios es el alfarero, con que Dios nos moldea, etcétera, ¿no? Entonces, pero creo que es bonito porque a pesar de todo, sea un tiempo de sequía, sea un tiempo de no sequía, podemos estar siempre confiados en que es Dios quien lleva nuestra vida después de todo, ¿no? Entonces, y cómo, o sea, por eso justo lo mencionaba, cómo es que la alabanza, la música, pero sobre todo ahora quiero llevar como que un poquito la conversación en este sentido, la alabanza como tal. Sabemos que la alabanza es poder centrar nuestra atención en lo maravilloso, en algún atributo de Dios. ¿Cómo ha sido para ti el hecho de poder centrar no solo tu talento, sino tu alabanza a Dios en medio de esos momentos? ¿Qué ha significado para ti? O sea, ¿ha sido relevante, no ha sido relevante? No, Poner tu eso no. atención en Dios y no en el problema como tal. Ha sido lo primordial, creo, porque cuando yo llegué a tener ansiedad y depresión, porque sí tenía ese cuadro mixto, incluso tomé medicamentos por 6 meses, pero sentía que no se iba esa angustia. Es difícil explicar cuando estás en medio de un cuadro de ansiedad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es una angustia que no lo puedes explicar con palabras, tendrías que vivirlo. Y pues ahí cuando estaba
fue la alabanza como mi escape, porque estaba en lo profundo del pozo, como Salmos dice, tengo que leerlo, porque en esta versión me gusta mucho cómo lo dice, en la versión Telea, si tú no me hubieras ayudado, muy pronto habría perdido la vida, pero te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostuviste. O sea, ese fue un texto que me sostenía cada día, ¿no? Pero por medio de la alabanza fue que, yo digo, ha sido mi terapia. Y Dios ha sido mi psicólogo. Y el salmista David ha sido el terapeuta. Porque los salmos cobraban vida, cada salmo me identificaba mucho con David cuando escribía en plena depresión, cuando todo le abandonaba, en plena ansiedad. David era una de esas personas bastante empáticas al momento de expresar sus emociones, y creo que ahí fue donde me di cuenta que la alabanza es muy poderosa. Muy poderosa. Fue mi sustento primordial. La medicación la dejé. No, ya no quería seguir tomando fluoxetina, que no la tomaba todos los días por la depresión. Dejé eso y empecé a escribir más bien canciones. Y ahí es donde escribí todas las canciones de mi primer proyecto musical. Por eso una habla de El ayer murió, o sea, como que dejar atrás lo que era antes. Y ojo, y lo que tú dijiste es cierto, o sea, tú estás en medio del proceso, escribes una canción como si ya hubiera salido, pero todavía no saliste, ¿no? Eso me pasó con Aquí está mi corazón. En el tercer verso, el verso dice, solo hasta ahora yo entendí cuál era el propósito de todo, pero yo todavía no había entendido, pero lo cantaba, y recién cuando empecé a cantarlo en las iglesias, yo pude, wow, este era el propósito. Uno escribe con mucha fe. Y uno escribe sin saber que esa canción también va a cobrar mucho sentido después, ¿no? Es como, por eso es una inspiración. Creo que el Espíritu Santo nos inspira en ese momento y sabe para dónde nos está llevando. Tremendo, tremendo, ¿no? Sí, Y la alabanza ha sido primordial. sí, es que yo creo también que la alabanza te ayuda a enfocarte en Dios, ¿no? O sea, porque la alabanza justamente expresa los atributos de Dios, ¿no? Entonces, cuando tú te empiezas a alabar, o sea, empiezas a alabar, empiezas a enfocarte en quién es Dios. Y eso pues te hace olvidar tu problema y te da fe y esperanza, ¿no? Por eso decía, ¿por qué compongo canciones como si ya me hubiera sanado? Porque es fe, porque Dios está mostrando lo que Él va a hacer. Estás viendo. Yo me acuerdo que, bueno, nosotros justo nos tocó servir en dos momentos muy difíciles. El primero fue, estábamos camino a servir en un servicio de jóvenes hace como 10 años, creo, 9 años. Y en el camino nos llama mi mamá diciendo que mi tío había muerto. Imagínate, mi mamá, su hermano, desesperado. Y nosotros estábamos a mitad de camino ya para llegar. ¿Cómo hacemos, no? Pero Dios nos dio la fuerza para servir. Claro que servimos ahí, salimos un poquito antes, pero llegamos a servir, ¿no? Y otro momento difícil fue cuando nos enteramos de la infidelidad de mi papá. Y ese mismo día también nos tocó salir. Pero yo creo que, o sea, eso te ayuda a mantenerte enfocado en Dios y saber que, aún a pesar del momento difícil, Dios tiene un propósito detrás de cada cosa, ¿no? Y bueno, ya será tema para otro podcast, ¿no? Pero cada enseñanza que aprendimos en ese momento difícil creo que nos ayudó a poder crecer en nuestra fe, madurar y a entender un aspecto de Dios que no conocíamos antes, ¿no? Entonces, y eso es donde Dios empieza a tener sanidad y a hacer el milagro en nuestra vida. Porque yo creo que más que el milagro, lo que Dios quiere es que lo conozcamos, ¿no? En esos momentos de adoración, ¿no? Entonces, por eso es importante adorar. Ahora, ¿qué consejos tú podrías dar a las personas que quizás están pasando un momento difícil, pero en especial, bueno, en general a todos, pero también con un énfasis especial en las personas que sirven en alabanza, ¿no? Porque es complicado a veces dirigir a la gente en alabanza cuando tú también estás pasando un momento difícil. Entonces, ¿qué consejos tú podrías darle a las personas acerca de ello? En el ministerio donde estoy ahora liderando, sí, tratamos de que no, o sea, los líderes de alabanza no estén siempre adelante, ¿no? Es importante que tengan mínimo un domingo, estén abajo y sean ministrados, porque si no, no estamos dando, y en qué momento nos llenamos, en qué momento nos ministran a nosotros, y eso es importante, ¿no? Eso es uno. En segundo lugar, antes de subir arriba al escenario, es soltar, es soltar. Eso es algo primordial que siempre les digo: soltemos la mochila y dejamos de ser nosotros para que se convierta el centro, el Espíritu Santo que está en ese momento.
y Él es el protagonista. Es por ese sacrificio, ¿no? O sea, dejo mi corona, dejo mi mochila, dejo mis privilegios, mis beneficios y todo mi dolor también. Porque a veces, como nos duele algo, queremos que Señor, o sea, yo soy el centro. No, o sea, dejamos todo eso y de eso se trata también la adoración, la humildad, ¿no? Y de reconocer que en él fueron creadas todas las cosas y son para Él, todo viene de Él y todo vuelve a Él. Entonces mi dolor pasa a ser secundario porque en ese momento yo soy una, una ente, una fuente de bendición para otra persona. Entonces, yo soy segundo y primero es la congregación que también viene con sus cargas, con su dolor. Primero están ellos que necesitan también llenarse del Espíritu. No, y creo que también eso hace que la gente se siente identificada también, ¿no? Porque, o sea, cuando tú pasas un momento difícil y estás sirviendo, puedes entender mejor a la gente, ¿no? Sí. Y entender que quizás a mí está pasando lo mismo y quizás Dios sea una palabra justo para esa persona, ¿no? Entonces, ahí creo que hay propósito en nuestro dolor, ¿no? Sí, y si tú no pasas ese dolor, a veces no lo pasas y no lo procesas con Dios, no aprendes el propósito, no No, aprendes sí. no tomas el aprendizaje para poder llevar a la congregación. Te ayuda mucho, de verdad. El dolor no es inevitable solamente, sino que también es necesario. Si no te duele nada, es porque espiritualmente también estás muerto y emocionalmente Porque la también señal que estás estás muerto. O vivo. sea, tienes que pasar algún dolor en la vida porque el dolor es justamente lo que te recuerda qué parte de tu vida tienes que sanar o cuál es la herida que tienes que procesar. Y eso es como que, Señor, gracias por el dolor. De hecho, el otro día escuchaba al pastor Andrés Corson, si no me equivoco, que tiene una prédica acerca del dolor, y él menciona que hay una enfermedad física que hace que no sientas dolor. Y mencionaba el testimonio de una niña que ella tenía esa enfermedad. Entonces, al no sentir dolor, un día se corta el dedo y empieza a escribir con la sangre. O sea, y así, o sea, cosas que se había gangrenado el pie. Entonces, él decía que para nosotros como cristianos, y lo que tú decías ahorita, es necesario. Y si no estamos sintiendo dolor, o ya nos morimos Estás enfermo. o estamos enfermos. No, y sin ir tan lejos, nada más cuando tienes diabetes mellitus y no estás controlado, la glucosa inflama tanto las terminaciones nerviosas que se llama neuropatía diabética, hace que te anule el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Pisas una espina, te hincas el pie, nunca te das cuenta, se hace una cangrena y todo está podrido y después de un tiempo te das cuenta y estaba la herida siempre ahí. Recién te das cuenta cuando huele mal. Entonces, el dolor es necesario porque te advierte del peligro, te advierte de una herida que necesita ser tomada en cuenta. Entonces, mucho más que necesario, creo yo. Sí, sí, y como para ir cerrando este punto, me gustó lo que dijiste de que sí, o sea, en la adoración es entregarlo todo, es dejar nuestras cargas, pero también es inevitable que igual Dios nos usa. Entonces, al usar nuestros talentos y nuestras emociones, algo de nosotros igual está también, o sea, no quiero restarle el poder al Espíritu Santo, pero es como es una fusión entre el hecho de haber haberle entregado a Dios el cómo te sientes y esa sensación de haberle entregado a Dios, de repente el dolor en un momento difícil, se une con la presencia de Dios. Entonces, a lo que voy y lo que quería llegar es que también es importante poder cuidar nosotros como si somos parte de un equipo de alabanza, cuidar también nuestra salud emocional, ¿no? Nuestra salud mental y también ser sinceros, porque también yo he sido de las personas que se creen los valientes y no, yo no lucho con ansiedad, yo no lucho con esto, pero la verdad es que sí. O sea, hace poco me pasó y tuve que reconocer, oye, creo que esto es ansiedad. Entonces, y ser honestos y poder, si vamos a soltar bien. Ser Y vulnerable. sí, y no decir como que no, que yo tengo tantos años sirviendo que a mí no me pasa esto, ¿no? Y si es necesario pedir ayuda hasta profesional, poder hacerlo. No, yo creo que todo líder de alabanza o todo ministro de alabanza que va a estar al frente necesita un líder, un líder, una autoridad espiritual que sea como él es mi pastor. A donde yo voy,
Si tengo alguna carga antes de salir, voy Totalmente. y suelto. Porque cuando tú hablas, hablar, escribir, todo eso también sana. Entonces, puedes hablar, soltar, ser vulnerable. Por favor, ora por mí. Esto hay en mi corazón ahora mismo, te pido. Siempre es necesario que tengamos un mentor. Un mentor es más que un líder, o sea, porque un mentor es alguien a quien puedes ir en un momento y puedes ser vulnerable y puedes decir, por favor, estoy pasando con... Siempre es importante porque necesitamos, somos seres humanos, nos caemos. A mí me ha pasado mucho que justo en esos días donde he estado más triste, he estado más sensible, ha sido donde la adoración ha fluido más. Totalmente. Sí, porque emocionalmente también estás más aperturado, espiritualmente estás más sensible, sientes más, puedes ser más empático con el dolor de otros y el espíritu se deja, se manifiesta. A mí me ha pasado que justo ahí es donde, wow, la adoración de ahora tiene un... del escenario y dices, ¿qué pasó? No sé, fui yo, no sé, no me reconozco. Sí, ha pasado mucho eso. Wow, tremendo, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, quiero dirigirme un poco también a las personas, ¿no? Decirles, motivarlos a que no dejen de servir a Dios. Yo sé que a veces los momentos difíciles son muy complicados, pero ahí Dios puede hacer algo especial, ¿no? Yo creo que es una manera de poder identificarte con las personas y también decirte que Dios siempre te va a dar la victoria, ¿no? Yo creo que Dios siempre te va a dar una salida, una solución. A veces todos es necesario que pasemos un proceso, ¿no? Antes de que quizá Dios nos pueda levantar, usar para bendecir a otras personas, Dios primero nos va a hacer pasar por un proceso, formarnos, ¿no? Así que si tú estás pasando eso, créeme que es un proceso, pero Dios está contigo y Dios se va a dar la victoria para que tú puedas salir, ¿no? de ese momento. Entonces, bueno, Marisol, quizás unas últimas palabras que tú también puedas dirigir a la gente acerca de ese tema. Bueno, yo les animo a que si están pasando por un momento difícil, es porque justamente el Señor está preparando un momento especial para ti. Aprovecha el desierto porque es ahí donde el Señor va a hablar a tu corazón de manera poderosa. Y es del desierto donde salen los mejores frutos, las mejores alabanzas y es la oportunidad de ser procesado en la vida. Entonces, creo que es un llamado para todos a alabar en medio del dolor, a adorar en medio del dolor, porque esa es la adoración genuina que espera el Señor que le hagamos. Bueno, Marisol, de verdad que la hemos pasado súper bien, hemos aprendido juntos. Amigos, sigan a Marisol en las redes sociales. ¿Cómo estás en las redes sociales? Estoy como Marisol Tocto Música. Pueden escuchar todas las canciones también en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube Music, Apple Music, todas las Y las que se plataformas van a crear. y las que se van. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Ha sido bonito poder verles, poder compartir con ustedes lo poco que vamos aprendiendo en la vida. No, gracias a ti, de verdad que Dios se bendiga y bendiga todo lo que tú emprendes. Bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy, bueno, por este episodio. Ya nos estaremos viendo en un próximo episodio. Dios los bendiga. Dios los bendiga.